Dios los bendiga, muy buenas tardes. Estamos en esta hora aquí para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis en su parte novena. Y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de esa gran pregunta que la gran mayoría se está haciendo, y es: ¿qué significa la marca de la bestia? El libro del Apocalipsis, como siempre lo he dicho, no es un libro para infundir miedo, ni terror, ni temor a nadie. Antes, por el contrario, el propósito del libro es el de glorificar a Cristo primeramente y traer consuelo y paz a la iglesia. La Biblia dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, que es dichoso, bienaventurado o feliz aquel que lee, que oye y que guarda todo lo que en él está escrito. Apocalipsis 1.3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo en una época en que se acerca cada vez más la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también estamos para dar inicio en esta tierra a lo que se llama la gran tribulación. Pero la expectativa de nosotros, de los creyentes de su iglesia, es que el Señor Jesucristo venga, se aparezca en las nubes y arrebate o levante a su iglesia. Pero antes de iniciar entonces con este estudio acerca de qué significa el 666 o la marca de la bestia, vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das de venir delante de tu presencia a través de la sangre de tu Hijo unigénito Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos al trono de tu gracia para adorarte también, Señor, y pedirte que a través de tu Espíritu Santo seas tú llevando esta enseñanza, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla, y que cada uno de los que escuchen esta palabra sean tocados por tu Espíritu Santo también, y conozcan y entiendan la verdad que solamente puede ser iluminada y revelada por ti a través de tu palabra. Señor, que haya gozo, que haya dicha, que haya bienaventuranza y paz en todo aquel que escuche, que lea esta profecía y que la guarde en su corazón, porque estamos en tiempos finales. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 16, que es la base para este estudio, dice de la siguiente manera: hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Se está refiriendo al falso profeta. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vea quién es sabio. Apocalipsis 13:18 dice: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Se refiere entonces a la marca que el falso profeta hace colocar a los moradores de la tierra durante la gran tribulación. Acordémonos que el anticristo había salido del mar, esto está en el capítulo 13, y este falso profeta sale de la tierra, y él es el encargado entonces de llevar a cabo esta tarea, de hacer que los moradores de la tierra reciban esta marca, adoren a la bestia, a la cual le hizo una estatua, y el que no lo haga entonces deberá morir. Ahora, lo que quiero tratar antes de hablar acerca de lo que significa esta marca exactamente es, número uno, la época en la que ocurre esta situación es la época llamada de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia no va a estar allí en ese momento, sino que la iglesia ya ha sido levantada al cielo, ya ha sido arrebatada. Actualmente estamos viviendo nosotros en lo que llamamos la época de la gracia.
Se considera entonces lo siguiente, que el Señor Jesucristo murió, resucitó, envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y esto marca el inicio de la iglesia. Por eso se le denomina también la época de la iglesia. Durante este tiempo, toda la humanidad, todos nosotros, podemos acercarnos en fe al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por nosotros y quien es nuestro sustituto, para por medio de él arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados y ser salvos así por su gracia y su misericordia. El libro de Efesios en el capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia, pues, es la que determina nuestra salvación a través de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, es decir, gratuito y concedido por pura y mera liberalidad del Padre, no es por obras. La salvación ocurre entonces por fe, por gracia y porque Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, constituyéndose así en nuestro sustituto y redentor de la humanidad. Número 2. La iglesia no pasará la gran tribulación. Es necesario explicar también esto, que la iglesia será arrebatada, trasladada al cielo durante el evento magno que todos los creyentes esperamos con pasión, y es el rapto de la iglesia, y no pasará por este período de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Noten bien esta palabra: arrebatados, raptados, trasladados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice en 1 Tesalonicenses 4:18. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es el versículo que se toma para enseñar acerca del rapto de la iglesia, porque en el capítulo 4 entonces viene el rapto, y después en el capítulo 6 de Apocalipsis inicia o se da inicio a la gran tribulación. Capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, está hablando el apóstol Juan, quien recibió esta revelación, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por lo tanto, el anticristo y su falso profeta son quienes llevarán a cabo esta marca destinada a los moradores de la tierra durante la gran tribulación. Este periodo iniciará, según podemos ver en el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, cuando el Cordero abre los primeros 7 sellos de la ira de Dios. La iglesia se encuentra arriba en el cielo, y aquellos que hayan rechazado al Señor serán los habitantes en este tiempo de gran tribulación. Ahora, el tiempo que estamos viviendo, la época en que estamos viviendo, es la época de la iglesia, y esta época no se conoce el tiempo, o sea, el tiempo no está determinado. Es la última semana de Daniel, de la cual hablamos en la clase pasada, de las 70 semanas de Daniel, y el tiempo no lo conoce, dice el apóstol Mateo también en el capítulo 24, dice que el día ni la hora nadie lo sabe, hablando el mismo Señor Jesucristo. No lo conozco ni yo, dice el Señor, sino solo mi Padre que está en los cielos. Además, no lo conocen ni los ángeles. Por eso esta hora, esta fecha que estamos nosotros esperando, no la puede determinar nadie. Solamente Dios sabe.
solamente que nosotros sí conocemos las señales que están sucediendo porque el capítulo 24 de Mateo todo lo analizamos también, que son las señales de la venida de Cristo, y estas señales ya están prácticamente cumplidas todas, excepto la de la predicación de la palabra en el mundo entero, y entonces vendrá el fin. Así que estamos esperando que el Señor venga por nosotros y nos levante para que se dé inicio a la gran tribulación donde va a gobernar el anticristo, el falso profeta. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de marcar o sellar? Porque en la Biblia se habla de marcas, se habla también de sellos. La palabra en griego es la palabra haragma, que quiere decir rasguño, picazón, sello como etiqueta de servidumbre o figura esculpida, también una estatua, una escultura y una marca. Ese es lo que habla el diccionario acerca de esta palabra marcar o marca. En la Biblia se presentan episodios de sellamiento y marcas, no solo de carácter espiritual, sino también de carácter físico, es decir, que también que se habla de que te tengo esculpido en mi mano, de que está la marca, el sello que te he puesto, y tanto para el creyente como para los incrédulos y apóstatas, con el único fin de hacer diferencia entre uno y otro. Esta marca del 666 es una marca infernal. Mire lo que dice en el capítulo 19 y el versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjese que fueron engañados los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, el infierno, el lago de azufre, la Gehenna, y todos aquellos que no se encontraban inscritos en el libro de la vida, lo cual constituye la segunda muerte. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, porque este es un lugar de tormento, día y noche, por los siglos de los siglos. Es una muerte eterna para todos aquellos que sean marcados con esta marca de la bestia y del falso profeta. Ahora, es una marca de hombre que imita a la deidad. Para nadie es de ningún asombro que el mismo diablo se vista de ángel de luz para engañar y aparentar ser lo que no es, una bestia con piel de cordero. Así aparece el diablo. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A través de la ciencia de la gematría en la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que este número, el 666, es un número de hombre. A través de esta ciencia que se le colocan números a las letras del alfabeto, como por ejemplo los números romanos. La B significa el número 5, la C significa 100, la L significa 50 y LXX, por ejemplo, es igual a 70, etc. Así también en la Biblia los números no es numerología, no es astrología, no es nada extraño, sino que es una ciencia que nos indica, por ejemplo, que el número 1 es el que simboliza la unidad, el número 2 el testimonio, el número 3 simboliza la Trinidad de Dios, el número 5 es gracia, el número 6 es número de hombre. Así que el 666 imita la Trinidad de Dios y simboliza la Trinidad del diablo. El número 7 es la perfección de Dios. Así que el número 666
es un número que está imitando la Trinidad de Dios con el hijo de perdición, porque así se llama también el anticristo, el mismo anticristo, falso profeta, y su propio espíritu satánico. Es de esperarse que lo haga a través de una marca. Puede ser bien puede ser de un tipo electrónico, ya que la ciencia ha aumentado de tal forma que inclusive ya están saliendo a la luz esta clase de marcas o esta clase de tarjetas, de chips que se instalan en la mano, en la frente, como dice aquí la misma palabra, está diciéndolo, porque es la forma más sencilla de controlar al individuo, de controlar la humanidad. ¿Y qué es lo que quiere el anticristo? Controlar a la gente a través de sus cuentas bancarias, su dinero, vas a ver, sus finanzas serán dependientes del gobierno al 100%. Aún sus creencias religiosas serán controladas. No podrán comprar ni vender nada. Es decir, que la economía va a ser manejada por el gobierno. Sus negocios serán controlados por el gobierno. La alimentación será controlada, como sucede, por ejemplo, en países comunistas. No hay por qué asombrarse. Eso sucede, como se controla a través de tarjetas. Durante el año usted no puede comprar más de lo que está establecido por el gobierno. Y si se niegan, morirán, porque hasta su propia vida estará en riesgo todo el tiempo. Ahora, número 3. Esta marca está muy relacionada con la adoración satánica, con la idolatría, con la santería, y muchos de los grupos actuales de música rock lo llevan como un simbolismo, lo colocan en sus camisetas, en sus cuerpos, se lo tatúan y le hacen propaganda relativa a la marca de la bestia. Es un tatuaje muchas veces que se utiliza para colocarse ellos mismos en las manos o en algún lugar del cuerpo. El libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 28, precisamente nos habla lo siguiente, nos dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, no se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Eso lo dice Dios, advirtiendo también de todo lo que iba a suceder y de lo que está sucediendo, porque sabemos también que mucha gente se tatúa estas imágenes y cualquier clase de cosas dentro o en su propio cuerpo. Ahora, Dios preservará a los que Él salvará. Él también sella a los suyos. La Biblia habla de que Dios separa y sella también a aquellos que Él no va a dejar que el anticristo los toque. El libro de Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 4, nos habla de un sello que Dios colocó para separar allí cuando iba a hacer limpieza en el templo en Jerusalén. Y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén, dice el versículo 4, y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Y el versículo 5 dice: luego oí que les decía a los otros hombres: vayan tras él a recorrer la ciudad, y comenzando por mi templo, maten sin ninguna compasión a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Ellos entonces comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Esto es lo que dice en la versión Dios habla hoy. Dios preserva y Dios protege a sus siervos y a sus hijos. En el libro de Apocalipsis también nosotros vemos que Dios sella y que Dios marca a 144,000 predicadores en el periodo de la gran tribulación, que eran los que iban a compartir el evangelio durante este periodo y que son de origen judío, como dice la palabra. El propósito entonces era dar a conocer el evangelio durante este periodo de la gran tribulación,
y todos ellos son de origen judío. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. No corresponde a personas diferentes o de distinta nacionalidad. Dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y por último, aquí quiero compartir en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, que Dios también nos sella y nos ha sellado a nosotros con el sello de su Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras significa o simboliza una garantía. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestra garantía, son nuestras arras para recibir la herencia de la salvación en Cristo Jesús. Versículo 14 dice, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Así que, hermanos y amigos, en conclusión, no una esperanza, sino una realidad, la que ya nosotros estamos sellados por Dios a través de su Espíritu Santo. Un sello que preserva, un sello que separa para recibir la herencia en el cielo con una garantía eterna e incorruptible, porque somos su pueblo redimido, comprado a precio de sangre y sellado por su Santo Espíritu. De manera pues que no nos dejemos engañar, no podemos nosotros recibir otra marca, ya que tenemos la marca y el sello del Espíritu Santo y hemos sido comprados a un precio que no es de oro ni de plata, sino el precio que pagó Cristo en la cruz, que fue derramando su sangre por nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en 1 Pedro 1:18 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin mancha y sin contaminación. Caminemos pues con seguridad, no dejándonos mover por ninguna doctrina extraña que nos haga tambalear nuestra fe y nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Vamos a orar para que todo aquel que esté escuchando esta palabra sienta la paz, sienta también el gozo del Espíritu Santo, sienta el consuelo del Espíritu Santo a través de estas palabras del libro de Apocalipsis, porque la palabra de Dios es consuelo. El Espíritu Santo es el consolador, el que trae el gozo, la alegría, la paz, la dicha de saber que tenemos una esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, de su pronta venida, y que nosotros vamos a ser preservados de la hora de la prueba. Si Dios se llevó a Enoc, como dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Si se llevó a Elías también y lo trasladó y lo transportó sin haber gustado la muerte, sin haber pasado por la muerte, también lo puede hacer con nosotros. Estamos esperando que Cristo venga y levante a su iglesia, porque ya es el tiempo final. No podemos decir
que Cristo viene pronto, sino que Cristo viene ya, porque ya es la hora, como decía el evangelista Gille Ávila. Cristo viene ya. Es el momento que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar gozosos, con aliento, con ánimo y fortaleza, porque el Señor está próximo a levantar a su iglesia. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, nuevamente de orar y de clamar a ti, Señor, y de darte las gracias, Dios, por esa esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, que es verdad. Dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra tuya permanece para siempre. Oh Jehová, gracias por esta palabra de consuelo, de aliento para tu pueblo. Te doy la gloria a ti, te doy la honra y adoración. Toca a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que están con temor tal vez de ser marcadas por el anticristo, aquellas personas que quizás están con temor, están atemorizadas porque el enemigo lo que hace es eso, ese es su trabajo, venir aquí a meter miedo, a meter temor a la gente. Pero tú, Jesús, has venido para darnos vida, vida en abundancia. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Dios te bendiga.